Me resulta bastante gracioso leer noticias como las que he leído recientemente sobre el jugador Jeremy Pino del Villarreal, acerca de que estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona y que el FC Barcelona lo tenía atado. Es decir, el FC Barcelona estaba a punto de fichar al jugador y que en el último instante se fue al Villarreal. Es decir, que el Barça casi tiene a la gran estrella Jeremy Pino. Me gustaría hablar no acerca del jugador en sí, porque es un jugador interesante y es un jugador muy válido y que puede aportar un rendimiento interesante prácticamente a cualquier equipo. Es decir, a cualquier equipo por sus características, y por ello también lo ha convocado Luis Enrique, en el caso de que si Luis Enrique hubiera estado en el Barça y el Barça hubiera fichado a Jeremy Pino, yo estoy convencido de que hubiera jugado, por lo menos debutado en el primer equipo, y hubiera obtenido bastantes oportunidades y hubiera tenido posiblemente un rendimiento más que interesante. Ahora bien, estas noticias, hablando de que siempre, a ver, al final son noticias de que ayudan un poco a aumentar el desprestigio al Barcelona, diciendo de que tenían a un jugador fichado que ahora tiene un buen rendimiento y ahora lo sacan para decir que mirad, el Barça no lo fichó, lo debería haber fichado. Vale. Me gustaría reflexionar, y por eso este vídeo va a ser corto, acerca de, muy bien, ¿y si lo hubiera fichado? Es decir, ¿y si lo incorporan al cadete A en el año 2017, incorporan a Jeremy Pino en la disciplina del FC Barcelona? Es decir, en el 2017, en la época de Valverde, si no me equivoco, se le añade al Barça. Vale, entra al cadete A. ¿Alguien me puede asegurar 100% de que ahora mismo estaría convocado con la selección, causando buenas impresiones a la mayoría de equipos, teniendo un papel importante en un equipo como es el Villarreal y teniendo una buena carrera actualmente, progresivamente, pero actualmente? Es decir, para mí Jeremy Pino fue inteligente en el sentido de que supo dónde estar, supo dónde podía jugar, supo dónde tener las mejores oportunidades de demostrar el jugador que es. Es decir, estamos hablando de un jugador bastante rápido, con buen regate. Básicamente sus principales posiciones suelen ser los extremos, o en un 4-4-2 en el medio pegado a banda, tanto derecha como puede jugar por la izquierda. Incluso también en una situación de mediocampista ofensivo por el centro puede tener situaciones o puede tener un rendimiento bastante interesante, sobre todo, y no solo por la velocidad, sino también por el toque con el balón, el control del balón y el juego asociativo. Es decir, es un jugador muy habilidoso que se puede deshacer de jugadores rápidamente. ¿Por qué? Porque el balón lo tiene pegado al pie y es un jugador que controla el balón muy bien. Y por tanto, en situaciones de peligro, en situaciones de 1 contra 1, situaciones tanto en medio como en banda, puede sacar recursos interesantes. Además, tiene un juego asociativo de pases bastante interesantes, tanto en asociación corta como en... Sobre todo lo que brilla es en los pases clave o pases al hueco, donde busca muy fácilmente la situación de otros jugadores para crear una situación de gol o buscar el pase filtrado a sus compañeros, y por tanto es un jugador muy interesante, muy interesante, que le gusta sobre todo también ese tipo de pases cortos, le gusta mucho el regate, irse de rivales. Por tanto, es un jugador que crea situaciones de libres indirectos, porque le hacen faltas bastante a menudo, y que como puntos a mejorar podríamos hablar de que es un jugador que muchas veces pierde la concentración en los 90 minutos, por tanto la concentración o disciplina podía mejorarla. Es un jugador que también a veces hace faltas a destiempo cuando pierde el balón, esa concentración la podría mejorar un poco más. Y el tema de los centros, tanto por alto como por bajo, podría mejorarlo, sobre todo en situación de banda. Situación central de balones filtrados, es un jugador que tiene unas cualidades muy buenas. A partir de ahí, lo que he comentado, ese es el jugador actual. Es decir, esto es Jeremy Pino por sus decisiones anteriores de irse al Villarreal, formarse allí y poco a poco progresar hasta convertirse en un jugador importante para el equipo de Emery.
Por tanto, a mí estos artículos de que lo tenía firmado por el Barça, ahora sería del Barça, no me valen, sobre todo, y no por el Barça, lo digo por el jugador, porque aquí, lamentablemente, en los últimos años y más desde que se marchó Luis Enrique, aquí nos hemos dedicado a enviar a jugadores, la carrera de los jugadores al limbo. Es decir, estamos hablando de un jugador de 18 años de edad, que no me equivoco, que si hubiera tomado malas decisiones o no hubiera tenido posibilidades, a saber en el equipo en el que estaría ahora mismo. Si no estaría en el Barça o en el banquillo, es que no se puede saber. Igual sería titular en el Barça. Es que no lo podemos saber, pero lo importante es saber si la carrera de Jeremy Pino va por buen lugar, y yo creo que para los 18 años que tiene va por muy buen lugar. Y por tanto, para mí, la decisión que tuvo o las consecuencias que tuvo que llegara al Villarreal, para mí son más que positivas. Si en un futuro este jugador llega al Barcelona, muy bien, será bienvenido y ojalá tenga un rendimiento excepcional. Pero siendo un jugador de 18 años que juega de extremo o medio tirando banda, que en el Barça no hay una situación actualmente para él, para mí es muy correcto y necesario para él que se mantenga en un equipo como es el Villarreal. Y que cuando tenga que salir del Villarreal, si es que él quiere salir del Villarreal, que vaya a un equipo donde le permitan jugar y ser importante. Aquí, con Koeman, no lo sería. Si aquí estuviera Luis Enrique y lo pidiera, esto ya sería otro cantar. Pero no es el caso. Por tanto, nada, simplemente era para comentar este tipo de noticias que la verdad es que me hacen reír al final, reír por no llorar, porque al final siempre que un jugador que estuvo cerca del Barcelona cuando destaca hay que sacar todas estas noticias, cuando realmente lo que hay que alabar es las buenas decisiones del jugador para estar donde está y para seguir creciendo y que se convierta en un gran jugador. A partir de ahí, las decisiones que tome sean buenas para el Barça, no sean buenas para el Barça, ya son cosa de su carrera y debe decidir lo mejor para él. ¿Qué opináis de este tipo de noticias? ¿Qué opináis del jugador? Os leo en la caja de comentarios. Recordad que con un like o una suscripción me ayudáis muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Y yo sin más dilación me despido. Un saludo y hasta la próxima. I've been getting out of bed these past few